Ujú. La verdad que sí, la historia dice mucho, pero la actualidad dice más. Entonces, nos tenemos que preguntar un poco, ¿cómo identificamos la actualidad? ¿Cómo leemos la actualidad? ¿Qué es lo que pasa internacionalmente? ¿Y qué es lo que pasa nacionalmente en relación con lo internacional? Así que para responder esas preguntas, nosotros tenemos al especialista en internacional que nos viene a... Nuestro columnista internacional es que podríamos decir. Columnista, especialista. así. Como yo dije, los conceptos son muy distintos. Muy abstracto todo, ¿no? Sí, la verdad. Tenemos a nuestro columnista en internacional, Augusto Taglioni, en línea. Buenas tardes, Augusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá te saludamos desde Incorregibles. Muy bien, bueno. ¿Arrancaron hoy o no? Arrancamos hoy, así que... bueno, feliz estreno entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, son nuestro primer invitado, así que... Son nuestro primer columnista, digamos. Y como tal, queremos empezar la entrevista tranquilo, despacio. Así que, si nos podés dar una referencia al contexto o sea, cómo se vienen llevando las negociaciones por el tema de Malvinas en los últimos años. Algo que se entienda y que para saber, ¿no? Nosotros también, y para que los que nos escuchan también lo sepan. Sí, que sea corto y que se entienda, ¿no? Más o menos. Es algo que a veces no es muy compatible. Pero, a ver, primero lo que hay que decir es que el Estado argentino, el gobierno argentino desde el 2003, puso la discusión sobre la soberanía de Malvinas como una política de Estado, ¿no? Como un eje central de la política exterior de este gobierno. Me parece que por eso hay que empezar, hay que recordar cómo estábamos antes. Antes, bueno, recién nos escuchaba hablar de la guerra de Malvinas, ¿no? Una dictadura que agarró el último manotazo de ahogado, apeló a la sensibilidad del pueblo argentino y a una causa muy inserta en el corazón de todos nosotros para tratar, de perpetrarse en el poder, ¿no? Y de asumir una guerra que sabía que no estaban en condiciones de confrontar, digamos. Esto es algo que tiene que ver con cómo se relacionaba la política exterior de la dictadura en ese momento y también aquella loca idea de la dictadura de pensar que Ronald Reagan iba a apoyar a la Argentina y no a Margaret Thatcher. Pero bueno, eso como un párrafo y un paréntesis de la historia. Después pasamos por un proceso muy fuerte de desmalvinización. Recordemos al canciller Guido Di Tella llevando y encabezando un envío de osos Winnie Pooh a los isleños, como una especie de ofrenda o una especie de gesto de solidaridad. Y bueno, después, a partir del 2003, también al calor de un proceso muy fuerte de integración regional, una idea de la región muy distinta que asumieron los gobiernos populares en América Latina. Bueno, aparece la causa Malvinas, primero desde la centralidad de la política exterior del gobierno argentino y después desde la solidaridad y desde el convencimiento del conjunto de los países de la región de que la causa Malvinas es una causa regional y es un colonialismo el inglés sobre la Argentina que tranquilamente podría ser ejercido por cualquier otro podría ser sufrido por cualquier otro país de la región. Entonces, partiendo de esa base, las negociaciones han sido difíciles, como toda negociación que se pretende estar. En realidad, primero lo que hay que decir es que no hay negociación. Primero, sí. Digamos, acá no hay negociación. Hay un país como la Argentina, un gobierno como el argentino, que busca por todos los organismos internacionales, sobre la base del derecho internacional, con la diplomacia que merece este caso, un caso como bueno, hay una voluntad de negociar. Gran Bretaña no tiene voluntad de negociar, Inglaterra no tiene voluntad de negociar, con lo cual no hay proceso de negociación. Hay que aclararlo desde ahí. Eso hace todo mucho más complicado y hace que Inglaterra apele y vaya utilizando la causa Malvinas en función de sus propios intereses. ¿Por qué digo esto? Porque desde antes de la década del 70, Malvinas no era una cosa prioritaria para Inglaterra. ¿Cuándo empieza a ser prioritario? Cuando, más o menos por el año 1973, se descubre petróleo. ¿Sí? Se descubre, se encuentran yacimientos, y aparece el petróleo como una fuente de riqueza que, además de los recursos que ya usufructuaban de Malvinas, como puede ser la pesca, como puede ser otro tipo de actividad económica, bueno, esto le permitía tener un commodity que cotiza a nivel internacional y que le daba a Inglaterra un estatus económico mucho más
mucho más fuerte. Entonces, en ese sentido, es donde Inglaterra se pone mucho más beligerante. Y así fue, así se da las negociaciones. Por un lado tenés a la Argentina fortaleciendo la diplomacia, siendo cada vez más claro, y por sobre todas las cosas, sumando adhesiones, ¿sí? Porque del 2003 a acá, los que apoyan la causa Malvinas, los que quieren que las Malvinas sean argentinas, los que buscan como la Argentina que se sienten a negociar los dos países en cuestión para resolver el tema, cuentan con el apoyo de Mercosur, UNASUR, CELAC, G77 más China, los BRICS, la Unión Africana, digamos, hay una cantidad de países del mundo que vienen apoyando esto. Las Naciones Unidas son cada vez más los países que tienen representación en las Naciones Unidas que están defendiendo la postura argentina, y del otro lado tenés un país que como potencia en crisis que es, digamos, ya entra Inglaterra dentro de la categoría de potencias en crisis, no quiere, es una potencia que se resiste a caer, y con lo cual va a hacer todo lo posible para aprovechar toda fuente de recursos que le pueda sacar de su propia crisis, porque Inglaterra está en crisis. Inglaterra tiene una fuerte crisis de empleo juvenil, hay los jóvenes en Inglaterra, hay un porcentaje enorme de jóvenes que no pueden acceder a un trabajo, tiene una crisis muy fuerte en el sistema de salud. ¿Y cuál es la decisión que toma? A pocas semanas, cerca del 7 de mayo va a haber elecciones en Inglaterra. ¿Cuál es la postura que toma? La de aumentar el presupuesto militar, ¿sí? Aumentar de manera considerable el presupuesto del Ministerio de Defensa para militarizar las Malvinas y todo el Atlántico Sur, para seguir poniendo a las Malvinas como una base militar de la OTAN, y esto solamente para interpelar a un sector del nacionalismo inglés, por decirlo de alguna manera, esto para que los conservadores puedan lograr un voto más, ¿no? Los conservadores, David Cameron, son los que plantean esto, al igual que Margaret Thatcher, que en el año 1983 tenía una profunda crisis y la guerra de Malvinas le vino como anillo al dedo. Eso mismo te iba a decir, ¿no? Como que la estrategia política de Cameron es intentar volver a impulsarse como lo había hecho Thatcher en su momento, pero es muy interesante lo que estás planteando acá. Tenemos Eduardo Pellegrini, uno de nuestros columnistas, tiene una pregunta para hacerte. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos historial de algunas colonias que Inglaterra, terminó por soltar, por así decirlo. ¿Vos crees que en algún momento esto puede llegar a pasar con las Malvinas? Es una pregunta que no puedo responder. Ojalá. Como viene a mano parece que no. ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes. No hay voluntad de negociación. Inglaterra apuesta a la beligerancia, apuesta a la intransigencia, apuesta a construir teorías que son irracionales en torno a que Argentina tiene una estrategia con Rusia para poder recuperar las Malvinas. Eso es algo que es descabellado, digamos. Parte, no sé, puede estar en algún capítulo de alguna novela de Arthur Conan Doyle, digamos, ya que estamos hablando de Gran Bretaña, pero no está lejos de la realidad absolutamente. No solamente eso, sino que se ha descubierto que Inglaterra estaba llevando adelante política de espionaje contra la Argentina, con lo cual hoy, digamos, y yo no lo pongo en términos electorales, yo creo que los laboristas, que son los que, digamos, el bipartidismo en Inglaterra es laboristas y conservadores, los conservadores gobiernan hace 3 mandatos, los laboristas no cambian demasiado su estrategia. Tony Blair era laborista y apoyó con uñas y dientes a Bush en la guerra contra Irak, digamos, tiene la misma, no dejan de ser un imperio. Ahora, pero sí lo que puede llegar a pasar con un cambio de gobierno en Inglaterra es que se preocupe más por las demandas internas. Hay demandas internas muy fuertes, hay un sector importante de la población inglesa que ya no considera que las Malvinas no tienen que ser un problema entre los estados, digamos, incluso están a favor de que devuelvan las Malvinas a los argentinos. Entonces puede ser que pase o que haya un posible cambio de estilo, digamos, al de David Cameron, que es el actual primer ministro, con un cambio de gobierno. Por eso es algo que entra en el terreno de las especulaciones. Yo hoy, con una potencia en crisis como Inglaterra, no creo que se quiera defender de ningún enclave colonial que le pueda generar una fuente de recursos. Porque acá también la discusión no es solamente política, no es solamente ideológica, sino que es absolutamente económica también. Claro. Igual tenemos que confiar que el mundo puede llegar a pesar más que Inglaterra. Sí, por supuesto. El mundo va cambiando también, ¿no? Recién decíamos la cantidad de
de adhesiones que tiene la causa Malvinas en todo el mundo. Ni siquiera Estados Unidos explícitamente está defendiendo, aunque en las Naciones Unidas vota, ¿no? Claro, sí. Inglaterra. Pero explícitamente Estados Unidos no está tampoco, digamos, muy en línea con Inglaterra. Pero es verdad, el mundo cambia, pero todavía las que toman las decisiones, los que tienen la capacidad de llevar el ritmo de las cuestiones importantes, como por ejemplo la causa Malvinas, como por ejemplo la creación del Estado palestino, como por ejemplo el que se le saque el embargo a Cuba, siguen siendo los mismos. Y que el mundo sea multipolar, y es una oportunidad, no es la panacea, pero es la oportunidad de que las cosas pueden estar un poco más equilibradas. Bueno, todavía hay un sector fuerte que se resiste a discusiones que ya parecen que deberían saldarse, digamos. No puede ser que estemos hablando de una colonia, un enclave colonial en pleno siglo XXI. No puede ser que todavía la creación del Estado palestino sea algo que no se pueda llevar adelante. Bueno, un montón de cosas que, si bien hay muchas adhesiones, cada vez más, todavía los que tienen el poder de las armas, el poder del lobby militar, que es enorme en todo el mundo, y que también les sirve las guerras para poder seguir aumentando sus exponenciales números de ganancias. Bueno, todavía se resisten a que el mundo sea un poco más equilibrado y menos belicoso, por decirlo de alguna manera. Una última pregunta, Augusto, para ir cerrando esta entrevista, y dando un volantazo, capaz desde lo internacional a lo local, inclusive. ¿Vos qué crees o cómo apreciás hoy en día en la coyuntura que juega el tema de Malvinas en esta coyuntura inevitablemente electoral que está jugando? ¿Vos ves algunas declaraciones que van variando de antes capaz decía no, porque las Malvinas eran un gasto innecesario, porque había otras necesidades acá más localmente, o el tema de la soberanía capaz juega un papel simbólicamente hablando bastante significativo en lo que es las elecciones? ¿Cómo apreciás hoy en día las declaraciones de los políticos que están jugando un rol fundamental en las elecciones? Yo creo que hay muchas cosas que parte del sistema político y algunos intelectuales y analistas pensaban en la década del 90, cuando había un proceso, lo que se llama el proceso de desmalvinización, que lo siguen pensando, pero que ahora hay un nivel de consenso tan grande, que esto es una virtud de este gobierno nacional, que ha planteado el tema Malvinas desde un lugar, me parece desde el lugar correcto, que es el lugar de la diplomacia y de la juntar también apoyos, y también el mundo va a este nuevo orden mundial que permiten que las cosas que se hicieran en los 90 ahora tengan que estar un poco maquilladas. A ver, yo creo que no me imagino un Mauricio Macri diciendo lo que dijo en el 97 si llega a ganar las elecciones. No me imagino a Mauricio Macri tampoco teniendo discusiones y peleas con un primer ministro inglés, ¿no? Me lo imagino más yendo a darle un beso a la reina, ¿no? Pero no me lo imagino tampoco. A mí me parece que hay un piso alto de conciencia de nuestro pueblo que hace que las cosas sean más difíciles de desmantelar. Pongamos un caso, por ejemplo, los derechos humanos, que si bien Macri dijo que son un curro, digamos, hay un nivel de conciencia en la sociedad argentina de que los derechos humanos y que los derechos humanos es un derecho que tiene que estar centralmente en nuestro país. En el caso de Malvinas es algo similar. Si vos le preguntás a cada uno de los habitantes de la Argentina, yo creo que el 100% te dicen que quieren que las Malvinas sean argentinas. Después lo que puede modificar es la estrategia diplomática. Insisto con esto, este gobierno tiene la soberanía de pararse frente a una potencia y decirle lo que no me lo imagino. Un ejemplo más por ahí de contraste de lo que hoy vivimos, pero yo creo que el resto del sistema político va a ir digamos, para donde va la corriente, ¿no? No es muy optimista lo que estoy diciendo, pero por un lado, el lado positivo es que tanto Massa como, no sé, Margarita Stolbizer o cualquiera de las opciones del Frente por la Victoria me parece que van a dar una continuidad a esta idea de que las Malvinas son argentinas. Sí. Sería un costo muy alto el que pague aquel presidente, si es que hay otro color político gobernando Argentina, si llega a cambiar de idea o de concepción de lo que las Malvinas son para los argentinos. Ojalá, la verdad que nosotros, por lo menos desde acá de este programa, creemos firmemente lo que significa la soberanía de las Malvinas, y obviamente nosotros pregonamos una necesidad de seguir profundizando esa lucha por la soberanía simbólica, por la soberanía territorial, por la soberanía
que amplía todo lo que es este proyecto político y que ojalá que se profundice. Así que Sí, la verdad una cosa sí, más, permíteme un segundito más, que es algo que por ahí no se discute nunca, que se discute mucho el tema de la soberanía, pero no se discute, por ejemplo, qué son los isleños, ¿no? Si bien es una población implantada, lo que tenemos que decir es que si las Malvinas son argentinos, aquellos que viven en las islas también son argentinos. Si las islas son argentinas, los que viven en las islas también son argentinos, ni kelper ni isleños, son argentinos, y eso me parece que tiene que ser también una parte de las discusiones que nos tenemos que dar en torno a Malvinas. Exactamente, la verdad que es un tema, como bien planteado, muy complejo y con muchos temas, así que podríamos quedarnos hablando toda la noche de las distintas formas en que se materializa. La verdad que, Augusto, muy buena la columna del día de hoy, la verdad que fuimos por distintos puntos y la verdad que por lo menos hablo desde mi persona, pude ver bastantes temas que hoy en día no estamos tocando mucho, pero que ojalá se empiecen a tocar y eso va a marcar una profundización. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo, la verdad que de acá agradecemos tu tiempo, Augusto, así que te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias, chicos, y bueno, que tengan un muy buen primer programa y bueno, a disposición como ya saben para todo lo que tenga que ver con temas internacionales o los temas que tengan ganas de charlar. Dale, un abrazo, hasta luego.